Elsa, it's Lynn. I only have a minute. I'm on United 93, and it's been hijacked by terrorists who say they have a bomb. Apparently, they have flown a couple of planes into the World Trade Center already, and it looks like they're going to take this one down as well. Mostly, I just wanted to say I love you, and I'm going to miss you. Knowing how well populated that building is, and that's there's another explosion. El día de hoy nos hacemos unas preguntas. ¿Acaso Dios nos advierte de futuras desgracias a través de las Escrituras? ¿Hay coincidencias en la vida o Dios nos alerta sobre lo que vivimos cada día? ¿Hay conexiones en los ataques del 11 de septiembre y lo que sucedió en Israel en el Antiguo Testamento? También en el programa de hoy vamos a analizar cómo los ataques del 11 de septiembre podrían ser una advertencia divina para los Estados Unidos. Bendiciones y bienvenidos, yo soy Pablo García, me acompaña el diácono Michael Garucci. Hoy nos encontramos en esta bonita ciudad de Covington, Georgia, que viene siendo una meca del cine. Aquí se han filmado muchas películas taquilleras, también muchas series de televisión, como Los Dukes de Hazzard, aquí fue filmada. Pero no estamos por eso aquí, estamos el día de hoy para tocar un tema muy interesante. Además puede ser un llamado de alerta para todos nosotros. ¿Acaso Dios nos advierte de eventos que están por suceder? Hoy el diácono Michael nos va a explicar con bases bíblicos. Así que quédense con nosotros, esto va a estar muy interesante. Gracias por ver nuestros videos, también no dejen de suscribirse. Las vistas no reflejan el número de suscriptores, tenemos menos de 200, pero miles de vistas. Así que por favor, toma 3 segundos para picarle ese botón y suscribirse. Así que por favor, suscríbanse, es gratis, totalmente gratis. Así de que si hacen eso, nos van a ayudar a crecer. Y así todos crecemos juntos en la fe. Así que por favor, suscríbanse. Ahora vamos a orar por todas las víctimas de 11 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y que brilla para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Y por todas las familias de todas las víctimas, que el Señor les dé la fortaleza que necesitan para seguir día tras día. Que el Señor proteja nuestro país y nos proteja de toda maldad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos de regreso, Michael. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Este podcast hoy va a ser muy interesante. Oh, sí. Hay mucho. ¿Dónde estabas tú cuando los ataques terroristas del 11 de septiembre? Yo estuve en mi segundo año de trabajo en la escuela primaria en Decatur. Y yo recuerdo que estaba ahí trabajando con los niños y yo entré en otro cuarto de una maestra que tenía la televisión puesta con lo que estaba pasando. Y yo pensé que estaba mirando una película. Un Die Hard, ¿no? O sea, algo así. Yo dije, ¿qué estás mirando? Ella me dijo, con Bruce Willis. Sí, yo pensé que era Die Hard y ella dijo, no, eso está pasando ahora. Yo dije, ¿qué cosa? Y fue cosa horrible de ese día que uno no sabía si eso iba a continuar. Era feo ese día. No, pues yo me encontraba con mi cuñado instalando unidades de aire acondicionado
en Atlanta, en el mero centro de Atlanta, y pues yo no sabía lo que estaba pasando hasta que nos hablaron por el radio de que nos teníamos que ir a la casa y que no era un buen día. Es todo lo que nos dijeron, yo me quedé todo confundido. Entonces cuando me subo a la camioneta de la compañía, prendo el radio, no todas las emisoras estaban transmitiendo lo que había pasado, y entonces pues fue, o sea, no podía creer lo que estaba pasando. Fue, en ese momento nunca en mi vida había presenciado algo así. Entonces en ese momento toda la ciudad de Atlanta estaba saliendo a sus casas, y me acuerdo que había un tráfico bien pesado. Sí. Bueno, Michael, entonces empezamos. Bueno, de seguro ya saben las personas, este día, que ese día no se les va a olvidar a nadie. Todo el mundo va a saber dónde estuvo en ese momento. Sí. Sí. Así de que, bueno, pues, Michael, entonces empezamos. Sí. Vamos a comenzar con una oración. Okay. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo pido en el nombre de Jesús que cada persona escuchando ese video, ese podcast, que recibe en su corazón todo lo que necesitan para entender los señales de los tiempos en que estamos viviendo, que pueden darse cuenta de lo que está pasando y lo que Dios está hablándonos a través de cada cosa que nos pasa día tras día. Discernimiento del Espíritu Santo, pido eso para todos que están escuchando ese podcast. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, comienzo, Pablo, para explicar al pueblo lo importante de entender qué es eso, por qué sucedió eso en 11 de septiembre. ¿Fue casualidad, algo como de repente pasó nada más, o fue como Dios diciéndonos despiértense? Y yo voy a decirles que Dios promete cosas así para despertarnos. Cuando estamos tan lejos de Él, Él dice, tienen que tener un sacudido de país para darse Un cuenta. aviso. Sí, un aviso. Entonces eso es lo que es 11 de septiembre, y voy a explicar todo así. Lo mismo pasó con los israelitas en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, los de Asiria atacaban Israel. También los babilonianos atacaban Israel. Y pueden creer que fue el primer ataque de los Babylonians, que como fue en 586 antes de Cristo. También cuando los romanos en 70 AD atacaban a Israel y destruyó el templo, fue en el mismo día. Oh, ¿de En el veras? mismo día, sí. Sí, mucha gente no se da cuenta que fue No fue coincidencia. el día, no. Entonces, tiene que entender que los israelitas en ese entonces, los judíos, tenían su calendario. Y el mes que ellos estaban, el mes de Av, ese corresponde con nuestro mes de agosto. Entonces fue el día 9 de Av. Entonces, o sea, 9 de agosto. Y fue en el mismo día. El primer ataque que fue en 586 antes de Cristo, y después en 70 AD por los romanos, fue en el mismo día. Entonces, ¿qué pasó con nosotros 11 de septiembre? Nosotros recibimos un ataque 11 de septiembre. Henry Hudson, él descubrió Manhattan, Nueva York, en 1609, el día 11 de septiembre. Oh, No es como casualidad, eso fue para un señal para nosotros. Lo mismo,
el Pentagon. Ese fue construido en el año 1941, que día 11 de septiembre. Entonces, muy interesante que todo corresponde en el mismo día. Pero nosotros, bueno, primero, los israelitas en su tiempo, los de Asiria, atacaban a ellos. ¿Dónde? En su puerta, porque tiene que entender que en ese entonces las ciudades estaban rodeados por un muro de protección, Atacaban en su puerta. ¿Y qué había en su puerta? En la puerta, 2 torres. ¿Okay? Entonces, nosotros recibimos un ataque ¿dónde? En nuestra puerta también. ¿Dónde es la puerta de los Estados Unidos? Nueva York. Eso es donde todos los inmigrantes vienen para ver la Estatua de Libertad. Todos entran ahí. Es donde llegaron los italianos. Exacto, por sí, ahí. mi tío, él llegó ahí en Nueva Pues York. tú eres italiano. Sí, claro. Y hay 2 torres fueron atacados en la entrada de Estados Unidos. Ahora, nosotros hoy en día no tenemos un muro alrededor del país como en los tiempos de antigüedad. Nosotros, nuestra defensa, ¿qué es? El Pentagon, o sea, de militar, tenemos esa es nuestra defensa, fue atacado también. O sea, en otras palabras, nuestro muro fue atacado también en la defensa, el Pentagon. Entonces, todo eso va correspondiendo exactamente con la antigüedad de los israelitas. Estamos pasando lo mismo. Ahora, muy interesante, tengo que hablarles ¿qué hicieron los israelitas en ese entonces? Ellos dijeron en su soberbia, es muy triste, en vez de, después de ese ataque, de ponerse humilde y regresar a Dios, porque Dios promete ese para que el pueblo regrese a Él, decir, hemos pecado, necesitamos arrepentirnos. Pero lo triste es que Israel, dice en Isaías 9, capítulo 9, versículo 8 hasta 9, escuchen. Todo ese pueblo ha sido testigo, la gente de Efraín y los habitantes de Samaria, pero se hicieron fuertes y dijeron con soberbia. Recuerden, con soberbia han dicho lo siguiente. Si se han venido abajo los ladrillos, edificaremos con piedras labradas. Si han cortado los sicamoros, los reemplazaremos con cedros. ¿Okay? Ellos han dicho eso con un juramento. Entonces, ¿qué hicieron los de los Estados Unidos? Nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? Van a ver en ese video. El día después de 11 de septiembre, eso es lo que hizo los Estados Unidos. Nothing can replace the losses of those that have suffered. I know that there is only the smallest measure of inspiration that can be taken from this devastation. But there is a passage in the Bible from Isaiah that I think speaks to all of us at times like this. The bricks have fallen down, but we will rebuild with dressed stone. The fig trees have been felled, but we will replace them with cedars. That is what we will do. We will rebuild and we will recover. The people of America will stand strong together because the people of America have always stood together. And those of us privileged to serve this great nation will stand
with you. God bless the people of America. Bueno, han visto en el video lo que dijeron Tom Daschle. Él repitió lo mismo. Entonces los Estados Unidos, en vez de arrepentirse y regresar a Dios, hemos alejado más de Dios. Entonces uno pregunta, si uno no regresa a Dios, hay más consecuencias. Y Pablo, ¿cuáles son esas consecuencias? Bueno, voy a explicarles algo que pasó en los Estados Unidos en el año 1970. En ese entonces, el gobernador de Nueva York, él firmó la ley del aborto. En Nueva York, el primer estado de los Estados Unidos para aprobar el aborto. Y él firmó esa ley en abril, mes de abril. Okay. Y el día fue 9 de abril. 9 de abril. Entonces, ¿qué hizo? Era Rockefeller, ¿que no? Ya, sí, el gobernador fue Nelson Rockefeller. Oh, okay. Ahora, él en ese entonces estaban construyendo uno de los Torres Gemelos. Okay. Y él, para celebrar, ¿qué hizo? Él brillaba sobre el gemelo de los Torres Gemelos, porque, bueno, solamente había una en ese entonces porque todavía no había construido el segundo, pero en uno de esos edificios brillaba luz rosada para celebrar el aborto. ¿Okay? Ahora, en 1973 ya terminó de construir el segundo torre. Entonces, qué irónico que los Torres Gemelos que usaban para celebrar la muerte, 50 años después pasó ese ataque. Entonces, 50 años, estoy hablando de un ataque no de 11 de septiembre, pero el ataque de COVID-19. COVID-19 fue el año 2020. Esos 50 años de 1970 hasta 2020. Sí, yo me acuerdo que empezó en el 2020. Bueno, empezó en diciembre del 19, pero, 19, pero no empezaba tan fuerte. Cuando se empezaron a registrar los casos fue en enero. Sí, pero tienen que entender que en el calendario judeo, cada 50 años se llamaba un año jubilee. Jubilee. Ya, Jubilee. Eso es donde, Jubileo. sí, eso es donde uno tenía que, si estaba endeudado, podían recibir todo lo que tenía que devolver tenía que devolver lo que tenía que dar. O sea, si estaba endeudado, todo su, ¿cómo se dice? ¿Deudas? Estaban ya eliminados. ¿Okay? Ahora, 50 años de muerte, de aborto, y Dios dice, ya tienes que darme. Porque entonces, ¿qué pasa? Ese COVID-19 fue otro evento que Dios permitía pasar por consecuencia del aborto. Y en el mes de abril de 2020, de 9 de abril, fue más muertes de COVID-19 de Nueva York. Más alto. Fue la ciudad Sí, con sí. más casos registrados, con más Eso. muertes. Y eso no es coincidencia. Y en el año 2019, Andrew Cuomo firmó una ley en Nueva York para hacer el aborto hasta el momento de dar a luz, de parto. Y puede imaginar, ese fue en 2019, ¿y qué pasó? La pandemia llegó. Y ese gobernador, celebrando la muerte, porque él también brillaba, luz morada, rosada en el nuevo torre que han construido. Entonces, otra vez, ¿qué pasó? Un año después,
la pandemia. Y él estaba rodeado por muerte. Y un año después de eso, Pablo, ¿puede imaginar lo que han puesto? En el Empire State Building han brillado sobre eso el demonio Kali. ¿Quién es Kali? Kali es un dios falso de los hindús. Ese representa la muerte. Entonces, la muerte, ese dios falso Kali, un demonio, estaba brillado su imagen en el Empire State Building. ¿Qué está pasando con nuestro país? La gente está ya glorificando muerte y no la vida. Entonces está ya manifestándose en modos no normal. Entonces no hemos aprendido nuestra lección. Entonces quiero mostrar, si puede poner aquí la imagen de Kali en el edificio para mostrar a la gente. Pero quiero leerles en Jeremías para que comprendan algo. Dice que han construido, ese es en Jeremías 32, capítulo 32, versículo 35 y adelante. Dice, han construido además altares a Baal en el valle de Ben Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos e hijas en honor a Molech, cosa que yo jamás les ordené, ni tampoco se me pasó por la mente que practicaban tales infamias, para hacer pecar a Judá. Así habla Yahvé respecto de Jerusalén. En el momento en que ustedes la ven entregada al rey de Babilonia por la espada, por el hambre y por la peste. Entonces la espada, la guerra de terrorismo, estamos en guerra, ¿ok? Guerra, consecuencia de esos pecados. Otro es el hambre, que una hambruna puede venir. Y otro, la peste ya llegó, COVID-19. Entonces, la Biblia habla de consecuencias de pecado del aborto y aquí está escrito la palabra de Dios, por la espada, por el hambre y por la peste. Son consecuencias que dice Jeremías al pueblo de Jerusalén. Y nosotros también está hablando Dios. Esas son consecuencias que ustedes van a tener a causa de pecado del aborto. Y hemos recibido guerra de terrorismo. Hemos recibido, y más guerra está en camino. También la COVID-19 es la peste. Hemos pasado por eso. Pero aún así estamos duros de corazón, no estamos regresando a Dios, somos tercos y no queremos obedecer la ley de Dios. Entonces, más consecuencias están en camino, porque nosotros no estamos escuchando a Dios cuando está tratando de hacernos regresar a Él por esas consecuencias. Y si seguimos en el mal camino, vamos a tener cada vez cosas más fuertes. Además de lo que dijeron Israel en Isaías 9, versículo 8 y 9. Hay algo interesante. Dicen, voy a repetirlo otra vez, todos esos pueblos han sido testigos, la gente de Efraín y los habitantes de Samaria, pero se hicieron fuertes y dijeron con soberbia, si se han venido abajo los ladrillos, edificaremos con piedras labrados. Si han cortado los sicamoros, los reemplazaremos con cedros. Ese lo que hicieron Israel. Nosotros también, como han visto el senador Tom Daschle, que él repitió lo mismo. Y sabían ustedes que al lado de uno de los torres había un sicamoro, un árbol sicamoro que fue cuando cayeron los edificios. Ese sicamoro fue cortado. Entonces eso sí pasó con nosotros también. Oh, mira. Sí. Y
Además, había una iglesia, Saint Paul. Saint Paul, Ajá. que estaba al lado, y ese sicomoro, bueno, estaba protegiendo esa iglesia. Oh, sí, que no le pasó nada a la iglesia. No, nada pasó. Y, El sicomoro sí. paró. Sí, Sí. pero como dice en la palabra de Dios, había un sicomoro ahí que fue destruido cuando cayeron los edificios. Pero además, ellos, como unos años después, habían puesto un árbol nuevo en su lugar, Un cedro. un cedro. También, igual como dice Sí. la Biblia. Sí, pero ¿saben qué? Que eso es para mostrar que vamos a salir de eso bien. Pero ¿saben lo que pasó con ese árbol? Murió. Por tanto pecado de Nueva York. Bueno, eso es un señal que estamos mal. Estamos mal. Entonces, y algo más Oh, creo interesante. que ese árbol le pusieron tierra, Sí. trataron de revivirlo y no pudieron, No hicieron lo podían, posible. no podían. Y sabe, otra cosa interesante, Pablo, que uno quien hizo fotografías llegó a toda la destrucción ahí, creo que no sé cuánto tiempo después, y él encontró un fragmento de la Biblia que estaba en todo ahí, en toda la tierra, en toda la destrucción. Y fue en Génesis, donde habla del Torre de Babel. El Torre de Babel, puede imaginar. Saben que en Génesis habla de que la humanidad trató de construir un torre alto y querían vivir sin Dios, hacerlo todo sin Dios. Y Dios miraba y dijeron, tenemos que parar eso porque no van a terminar, ellos van a hacer un lío. Entonces Dios confundió sus lenguas para que no podían comunicarse. Entonces nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos construyendo edificios altos para Se mostrar repite la historia. nuestra soberbia, somos más importantes, más fuertes, somos el país más fuerte del mundo y todo soberbia. Y Dios ya dice que tiene que humillarse porque están por mal camino. Y han encontrado ese capítulo de la Biblia dentro de toda la destrucción. Y también de Mateo, donde dice, han escuchado ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resiste al malo, sino preséntele la otra mejilla. Entonces también tenemos que ser humildes, pero también tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Pero todo eso, todo lo que está pasando que corresponde con la Biblia, estamos viviendo. Quiere decir, mis hermanos en Cristo, que cada día que vivimos, cada cosa que sucede, no es por casualidad, es porque Dios permite eso. Entonces, ese ataque de 11 de septiembre, Dios permitió eso para que los Estados Unidos se da cuenta de su mal camino y regrese a Dios. Pero por desgracia, Estados Unidos se está alejando más de Dios y por eso hay más consecuencias como COVID-19. Pero aún así estamos muy tercos y estamos aún así alejando más de Dios y habrá más consecuencias en el futuro, porque todo eso es mano de Dios. Dios no está castigándonos como un mal padre, no, Él está permitiendo eso para que nosotros respondemos y regresemos a Él, pero somos nosotros que estamos tercos y duros de corazón y eso no es bueno, Pablo, para nada. No. Eso es muy, muy triste, entonces Y tenemos que orar mucho. Pero quería, mis hermanos en Cristo también, toda esa información que estoy dando a ustedes, tengo que dar el crédito. Hay un judeo, se llama Jonathan Cahn, y él escribió unos libros, y uno de los libros se llama Harbinger y Harbinger 2, que tiene toda esa información muy interesante. Es un judeo que cree que Jesucristo es el Mesías. Entonces,
yo doy todo todo el crédito a él, porque él es quien había investigado todo eso y escribió el libro. Si están interesados en más información acerca de ese tema, recomiendo que ustedes lean, está en español también, Harbinger y Harbinger 2. No sé el título en español, pero pueden buscarlo. Recomiendo esos libros porque son muy interesantes y dijo él también que el día de los ataques del 11 de septiembre, que había un día importante para los judíos y estaban en la mañana en Maine, donde comenzó todo. Ellos estaban soplando el shofar, ese es un shofar, ¿okay? Y los judíos usaban el shofar, soplaban eso porque es muy fuerte, para decir al pueblo, despiértense porque el enemigo está para atacar. En ese día estaban los judíos en muchos lugares del país con el shofar. A ver, sóplale. Estaban haciendo con el shofar. Dice, eso es para decir, despiértense, el enemigo está en camino. Y ese día sí, el enemigo estaba en camino. ¿Pueden imaginar? Wow, Eso no es es coincidencia. increíble. Pero para todos ustedes, que ese sopla de shofar toca su alma para despertar a sus almas a la realidad espiritual. Estamos en guerra espiritual, todo eso es espiritual. Tenemos que orar, tenemos que ponerse de rodillas y orar y pedir a Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros países. Y si un país con humildad pide a Dios perdón por sus pecados, el Señor va a tener misericordia y podemos salvar. El Dios salva nuestra nación. Si no, vamos a ir mal. Pero para todos ustedes que ese, Con todo pulmón. sí, bueno. Sí se oye bien fuerte. But I gotta do better. Después de que Michael me voló las orejas, estaba muy fuerte eso. Bueno, vamos a seguir. Bueno, hay mucha gente que nos escribieron unas preguntas. Vamos a decir qué dice la gente. Ah, me picaron las hormigas. Are you okay? Ya, I'm okay. La gente pregunta, ¿por qué sucedió esto, Michael? Y también, ¿fue un castigo de Dios? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué Dios permite la tragedia y el sufrimiento? Ok, varias preguntas. En una tragedia así, algo terrible, ¿por qué Dios permite eso? En primer lugar, yo no lo veo como un castigo, son consecuencias, como digo, de pecado, en especial el pecado del aborto. Ese es un pecado gravísimo. Y cuando una nación aprueba eso, afecta a toda la nación. Entonces, tarde o temprano habrá consecuencias. Entonces recibimos una consecuencia. Y Dios Él nos dice, mi pueblo regresa a mí, no anda por mal camino. Entonces, si uno anda donde está el enemigo, habrá consecuencias. Entonces, nosotros espiritualmente estamos yendo en territorio demoníaco y las consecuencias el diablo trae destrucción y sufrimiento. Pero el sufrimiento, Dios permite eso para que podamos santificarnos y regresar a Él. Entonces, para mí fue Dios permitía eso para mover el país para que despierte. Casi 3,000 personas murieron Sí. en ese atentado. Sí. ¿Qué significa esto para la fe cristiana, Michael? Para la fe cristiana. Cristina. Sí, bueno, por un cristiano que ve el sufrimiento, una tragedia así, claro, es reflexión. Tenemos que darnos cuenta que por qué está pasando eso. Es interesante que ese ataque fue en Nueva York, el estado que comenzó,
ese del aborto. Entonces es un señal diciendo que como en el Antiguo Testamento lo que pasó a Israel, por ese mismo pecado del aborto, nosotros estamos pasando lo mismo. Entonces, por un cristiano debe ser como, ay, tenemos que despertarnos, tenemos que orar y orar por el país, nuestros líderes, tenemos que orar por ellos porque tenemos muy malos líderes. Ok, muy bien. La siguiente, ¿podría ser este evento un mensaje de esperanza para el futuro? Bueno, sí, después de un evento así, algo tan triste, debe ser de reflexión. El país debe darse cuenta que por qué pasó eso. O sea, debemos reflexionar y tomar la oportunidad de regresar a Dios, porque Dios dice, la nación que se humille y regrese a mí, voy a tener misericordia. Es como con la profeta Jonás. Él fue a Nínive y dijo, en 40 días Dios va a destruir ustedes porque están mal, pecadores. Entonces, ¿qué hicieron ellos? El rey de Nínive y todo el pueblo se ayunaban y oraban. Y Dios veía eso y dijo, ya no voy a castigarlos porque están arrepentidos. Tenemos que hacer lo mismo, pero no estamos haciendo eso, estamos alejando más. Entonces, eso es lo que debe ser por nosotros, debe hacernos reflexionar y a regresar a Dios, pero por desgracia el país no está respondiendo. Ok. ¿Crees que que necesitamos un avivamiento espiritual en este país? Sí, sí, claro que sí. Necesitamos darnos cuenta que solos no podemos hacer nada. Tenemos que tener Dios en el centro de nuestra vida. Tenemos que tener Dios número uno. Porque si ponemos Dios al lado y comenzamos a adorar dioses falsos, van manifestando esos dioses falsos, como el ejemplo de Cali en Nueva York, la imagen de ese dios falso, un demonio en el Empire State Building. También otra cosa en ese país, la arca de Baal manifestó aquí. También es otro demonio que está detrás del aborto. Entonces esos símbolos van manifestándose en nuestro país y eso es un mal señal. Por ejemplo, en Wall Street, ¿qué símbolo tiene Wall Street? Tienen the golden calf, o sea, en español eso es Sí, es un toro. un toro de oro. Como los israelitas adoraban un toro de oro, nosotros también estamos adorando el dinero. Entonces son símbolos de dioses falsos. Claro, necesitamos dinero, pero no debemos poner dinero antes de Dios, porque así llega a ser un demonio que nos destruye. La última, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pregunta la gente. Bueno, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que nuestras vidas están en manos de Dios y tenemos que darnos cuenta que todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios está en control de todo. Entonces, si vamos por mal camino, vamos a estar tratando de vivir sin Dios y vamos a fallar. Pero si caminamos con Dios, Dios tiene su plan para cada uno de nosotros y el plan de Dios es mejor que mi plan para yo mismo. Yo pienso que yo tengo mi vida, tengo mis planes, pero Dios tiene planes mejores que yo. Y si yo camino con Dios, si ustedes caminan con Dios, su vida va a ser más alegres y mejores. Pero si tratamos de vivir nuestra vida como yo quiero, o como nosotros queremos, va a ir más mal. Bueno. Bueno, vamos a concluir aquí, los vamos a dejar con una analogía por qué Dios permite todo esto. También no se olviden de suscribirse, darle like, comentar, porque estamos muy bajos de suscriptores, así de que por favor suscríbanse. Ya se está haciendo noche, ya están acá los pájaros queriéndose dormir, está muy ruidoso el bosque. Bueno, pues muchas gracias por ver nuestros videos, se quedan con
esta analogía y Dios los bendiga. Hasta luego. Amén. Cuídense. La Biblia es como un manual que nos enseña cómo vivir la vida plenamente. Nos enseña a vivir una vida llena de espiritualidad, a cultivar la fe, a enfrentar la vida sin miedos, sin dudas y a llenarnos de paz y amor entre muchas cosas. Permítanme hacerle una analogía, si es que me lo permiten. Imaginemos que tengo el capital necesario para construir un estadio con capacidad para 50,000 personas. Contrato ingenieros, arquitectos para que se encarguen del diseño y la construcción correcta. ¿Ok? Ellos me prestan los planos necesarios para llevarlos a cabo. Sin embargo, decido pedirlos y comienzo a edificar el estadio a mi manera. Una vez finalizada la construcción, llega el gran día y 50,000 personas entran al estadio. Pero lamentablemente el estadio colapsa porque la construcción no fue la correcta. De inmediato, la gente empieza a cuestionar a Dios. Se preguntan, ¿por qué Dios permitió este castigo? Gente buena ha muerto. Yo les pregunto, ¿fue culpa de Dios? No, fue culpa mía por haber construido un estadio mal. Por lo tanto, debemos de construir la vida de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. No intentemos hacerlo a nuestra manera, porque podríamos enfrentar un colapso.